Muy buenas tardes para todos. Les damos la bienvenida a esta Counter Te Responde sobre facturación electrónica. Le damos la bienvenida al doctor Juan Carlos Vargas. Doctor, buenas tardes. Muy buenas tardes, Carmenza. Muy buenas tardes para todos. Espero me estén escuchando correctamente y me estén viendo también bien. Sí, te escuchamos y vemos. Perfecto, sí, señor. Entonces, doctor, pues iniciamos contándoles que tenemos la opción de que ustedes levanten la mano y nosotros les habilitamos el audio para que puedan hacer la pregunta directamente. Si desean también, obviamente pueden hacer sus consultas a través del icono de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte baja de la pantalla. Recuerden que también va a aparecer como Q and A. Entonces, muchas gracias y ya mismo empezamos entonces, doctor. Aquí ya tenemos la primera pregunta. Nos dice la señora Dina Juliet Ruiz. Buenas tardes. El software de la empresa ya tiene implementado facturación electrónica y se está haciendo facturas. ¿El software se debe formatear al reiniciarlo y retomar la facturación electrónica desde el número donde quedó? ¿Es legal esto ante la DIAN? Muy bien, perfecto. Entonces lo que entiendo a la señora Dina es, ustedes ya cuentan dentro del software que tiene su compañía con el tema de la facturación electrónica. Ahí lo que sería bueno indicar es si ustedes efectivamente ya empezaron a facturar electrónicamente, porque el software puede que tenga habilitada la facturación electrónica, pero pues digamos que generalmente los software tienen dos ambientes. Uno en el cual se hace facturación física y otro en el cual se hace facturación electrónica. Para poder entender bien la pregunta, sería preciso saber si ellos están en etapa de habilitación y lo que desean saber es si deben empezar con una nueva numeración o empezar con su facturación desde cero, o por el contrario, ya si desean empezar con su facturación desde cero, o cuál es la inquietud que tienen, porque la verdad pues no me es del todo clara la consulta. Si de pronto no la puede ampliar, yo le agradecería. ¿Listo? Bueno, Bueno, discúlpame, qué pena, estaba silenciada. Dice ella, sí, empezamos a facturar, ya se ha facturado. ok, perfecto. Ya empezaron a facturar y la pregunta de ella es si se debe reiniciar el software para que ella pueda empezar a facturar. Bueno, ¿cuál es el tema? Tendría que saber primero pues cómo funciona tu software. Sin embargo, la facturación electrónica pues a nivel general, ¿qué nos dice? Yo sí debería, y lo recomendable, cuando voy a hacer la transición de factura física a factura electrónica, es solicitar una nueva numeración. Esa nueva numeración, yo si bien puedo continuar con los rangos de facturación que traía, por ejemplo, si yo venía en la factura 1115 en físico, yo podría arrancar desde la 1116 en electrónica, pero lo más recomendable allí realmente sería arrancar desde el número 1. Esto para temas de control, o sea, pues como por temas de control, lo más recomendable es que yo arranque desde la número 1 para saber efectivamente desde cuándo empecé en electrónica y cuándo dejé de trabajar en físico. Bien, doctor. ¿Sabes? La doctora no levantó la mano. Yo pienso que ella quiere ampliar la pregunta. Entonces, doctora, ya puede habilitar el audio y la escuchamos. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, Sí, señora, buenas tardes, le bienvenida. escuchamos. Hola, es que mira, el software es Igo. Tiene un problema, pues ya hemos facturado y se han hecho pues varias facturas, pero por otros temas externos se debe formatear. Entonces la duda que nosotros tenemos no es tanto técnica, sino de eso es legal, uno poder reiniciar y seguir con la misma numeración que uno iba, eso es legal ante la DIAN, o como ya todo está sincronizado con la DIAN, ya no se puede hacer eso. Ya lo entendí muy bien, muchas gracias. Bueno, pues el software cualquiera que sea te debe garantizar que tu información está resguardada en almacenamiento por parte de ellos. Es decir, así te hagan un formateo local de tu solución, la información debe estar resguardada y sobre todo lo que tiene que ver con factura electrónica. Recuerda que el almacenamiento de las facturas una vez emitido es por 5 años posterior a la emisión de la factura. Entonces, tu software te debe garantizar el respaldo de esa información. De cualquier manera, si ya son facturas electrónicas emitidas ante la DIAN,
esas facturas ya, digamos que reposan en la DIAN, ¿sí? No es como que las facturas se van a perder. Lo que se puede perder es la información que tienes y es lo que debes garantizar con tu software, que te tenga un respaldo para la información. Bien, doctor, muchas gracias. Le habilitamos el audio al señor Edwin Sandoval, entonces ya también puede hacer su consulta, señor Sandoval. Ya puede activar su micrófono. Gracias, lo escuchamos. Muy buenas tardes para todos. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Mi pregunta en particular, doctor Juan Carlos, yo tengo una papelería y estoy ¿No? habilitado ya para facturar electrónicamente. Mi pregunta es, ¿llegan por una fotocopia, yo facturo electrónicamente? ¿Llegan por un lápiz, yo facturo electrónicamente? Porque es que yo he intentado averiguar y en realidad no encuentro algo que me pueda como orientar cómo se hace esa relación, porque pues a mí me parece ilógico tener que Sí. facturar por una fotocopia pues electrónicamente. Entonces, pues sí quería preguntarle más o menos cómo podemos manejar eso. Bueno, muy bien. Yo antes que nada, bueno, les cuento, yo tuve, perdón, antes de responder su consulta, tuvimos un tema aquí de conectividad. Estoy desde mi equipo celular, con lo cual pues ingresé y no les saludé. Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Juan Carlos Vargas, gerente general de Facturo Colombia. Bueno, antes de responder la pregunta, quería hacer una introducción muy breve para todos ustedes. La factura electrónica, efectivamente, y esta pregunta que nos hace el señor Edwin nos lleva hacia allá. No se cierra o no tiene el rol exclusivo de reportar información a la DIAN. La factura electrónica tiene por lo menos 3 roles o 2 roles adicionales, uno que es el contable y otro que es el comercial. Y es la cantidad de variables que empiezan a salir cuando yo empiezo a trabajar con factura electrónica. Es normal que nosotros todavía no las conozcamos todas y estemos un poquito más sesgados con el tema de la factura electrónica me sirve para reportar a la DIAN y ya. Pero cuando ya empezamos a trabajar con la herramienta de factura electrónica, nos damos cuenta que esto va un poquito más allá y que tiene unos roles adicionales a enviar la factura a la DIAN. En efecto, por ejemplo, para este caso, nos pregunta el señor Edwin, ¿yo qué hago en mi papelería? ¿Será que cada vez que yo emita una factura, así, o sea, cada vez que yo saque una fotocopia de 100 o de 50 pesos, yo tengo que hacer una factura electrónica? Empezaría por decirle que no es necesario. Usted puede manejar, y es una de las preguntas que nos hicieron de manera previa, de manera paralela, el software POS con el software de facturación electrónica. Entonces, cuando lleguen a pedirle a usted una fotocopia, un esfero, incluso un cuaderno, no sé, pues, elementos de venta al detal, usted va a poder emitir su tirilla POS. Si es el caso, usted emite su tirilla POS y con eso ya da por sentado la obligación de facturar. ¿Cuándo va a utilizar usted factura electrónica? Cuando venga una empresa, hablemos que Accounter le va a hacer una compra de la papelería para la oficina. Entonces, Accounter le va a comprar tal vez 1.000.000 de pesos en mercancía de papelería y muy seguramente le va a pedir factura, ¿sí? No le va a pedir el POS. Entonces, ellos le van a pedir una factura, usted le va a expedir una factura a los señores de Accounter. Pero mientras tanto, usted puede utilizar una facturación por POS, ¿sí? Sin ningún inconveniente para esas ventas menores. Ahora, también puede facturar electrónicamente esto, pero como usted bien dice, no tiene sentido. Digamos, ¿cuál es la experiencia que han tenido, por ejemplo, algunos de nuestros usuarios que tienen venta al por detal? Ay, perdón, es que me salió una pregunta allí. Que tienen venta al por detal. Ellos reúnen las ventas del día y ahora la normatividad permite hacer una facturación que se llama consumidor final. Entonces ellos reúnen la venta del día y al final del día hacen una factura para consumidor final, identificándolo con el número 22222, con el número de NIDO cédula 22222. Eso han hecho algunos usuarios. Pues no ha sido una práctica que nosotros alimentemos, pero de cualquier manera les ha servido a ellos para facturar esto que es al detal. ¿Sí? Entonces, pues lo han hecho de esa manera. Lo que yo les recomendaría más es tener una facturación tipo POS que puede convivir con la facturación electrónica. Gracias, muy amable. Muy bien.
Carmenza. Doctor, claro que sí. Gracias. Estaba acá filtrando la pregunta. Bueno, nos dice la señora, perdón, está ya, el doctor Germán Posada. Mi hija tiene una empresa pequeña y no pasa de 5 facturas al año. ¿Cómo debo llevar este proceso de facturación? Bueno, justamente es uno de los paradigmas que se han montado, y es que montar facturación electrónica, yo tengo que entrar en una serie de inversiones o tener una infraestructura muy robusta para la facturación, cuando la mayoría de nuestros empresarios efectivamente tienen unas necesidades inferiores al de un gran contribuyente, por ejemplo. Entonces, yo lo que le recomendaría al señor Germán para su hija, para su empresa, es buscar una solución que efectivamente le permita trabajar volúmenes pequeños. Nuestra solución, por ejemplo, les permitiría trabajar esa necesidad. La idea es que ellos busquen una solución que le permita trabajar volúmenes pequeños de información, o sea, que no tengan que hacer una gran inversión para ellos adentrarse en factura electrónica, si no es lo que ellos desean, porque también ellos pueden querer aprovechar y formalizar el tema de su software contable. Lo pueden hacer o pueden, digamos, implementar, entrar en esa transformación digital de una manera gradual. Empezar con factura electrónica, algo sencillo, y después irse migrando a algo un poco más especializado que les integre procesos y demás en la compañía. Muchas gracias, doctor. El señor Edgar Roa dice, si la persona tuvo ingresos 2019 más o menos de 28 millones de pesos y hace cuentas de cobro, ¿él ya debe facturar electrónicamente? No, por ingresos no le da para facturar electrónicamente. Si lo cerramos a la pregunta que nos están haciendo, por ingresos no sería. Tendríamos que mirar otras variables. Por ejemplo, resulta que los tipógrafos y los litógrafos, aún si no son responsables de IVA, si ellos dentro de sus servicios imprimen facturas, deberían facturar electrónicamente. Pero para este caso, entiendo yo que es un profesional liberal, seguramente algún contador, seguramente no le va a aplicar. Ahora, hay otro tema, y es que yo puedo ingresar en modelo voluntario, ¿sí? Por ejemplo, yo como persona natural no estoy obligado a facturar electrónicamente, ¿sí? Mi empresa sí, obviamente, y ya está hace tiempo en factura electrónica, pero yo personalmente no. Pero voy a dar ese paso, pues digamos que siendo consecuente ya estoy habilitándome como persona natural no obligada y voy a dar el paso a factura electrónica porque me parece que tiene muchos beneficios. Muy bien, muchas gracias. Ya le habilitamos entonces el audio también al doctor Julio Rojas. El doctor ya puede hacer su consulta. Señor Julio Rojas, ya tiene habilitado el micrófono, ya puede hacer su consulta. Bueno, creo que no, creo que Carmenza, yo de hecho, señor. es el señor Julio César Rojas, yo lo tengo a él dentro de las preguntas que nos hicieron previamente. Bien, Entonces, si quieres aprovecho y respondo la pregunta que él nos hizo. claro que sí. Ah, ok, de acuerdo, claro que sí. Muchas gracias, doctor. Muy bien. Bueno, el doctor Julio lo que nos decía en la pregunta que nos hizo previamente Sí. es que él tenía el caso de un profesional de la salud que está inscrito como persona natural. Él en su RUT, en la actividad económica, tiene la actividad, creo que es 8621, si no estoy mal, que es la del sector de la salud. Entonces, esa actividad como actividad está requerida para empezar el 4 de agosto, pero esta persona es persona natural, no es persona jurídica. Entonces él tenía la duda si primaba el tema de ingresos, porque esta persona pues por ingresos sí era requerida para facturar electrónicamente, o la actividad. ¿Sí? Pues, es decir, si debía entrar como máximo el 4 de agosto o el 1 de noviembre. Entonces la respuesta para el señor Julio César sería la siguiente. Si esta persona está inscrita como persona natural, tendría plazo de ingresar hasta el 1 de noviembre, ¿sí? Como persona natural. Si es una persona jurídica con la misma actividad económica, debería ingresar el 4 de agosto. En el sector de la salud, muy específicamente, ¿qué pasa? Y es otra de las variables que empiezan a jugar en ese tema de la factura electrónica. Y es que los grandes operadores del sector de la salud, hablemos de la CPS, hablemos de algunos hospitales, clínicas de gran importancia en el país,
como van a entrar el 4 de agosto, le están solicitando a sus profesionales que también a partir de agosto ingresen en factura electrónica. Lo sabemos porque nosotros nos ha pasado, tenemos un alto flujo de profesionales de una clínica en específico con la que trabajamos en la ciudad de Bogotá, que están entrando ya en factura electrónica. ¿Sí? Entonces, digamos que haya sido como que le han solicitado a sus profesionales, por favor ingresen ustedes conmigo, ¿sí? Aun cuando ellos como persona natural realmente podrían entrar el 1 de noviembre. Bien, doctor, muchas gracias. El señor Edgar Roa dice, a ver, perdón, esta ya la hicimos, la doctora Claudia Patricia Londoño, ¿qué tiempo máximo puede estar el operador electrónico en contingencia? Bueno, un tiempo máximo de contingencia no se ha establecido. En cuanto a la contingencia, que de hecho, para los que han tenido la oportunidad de ver la resolución 42, ya no se habla de contingencia, se habla de inconvenientes tecnológicos. La palabra contingencia como tal ya no registra. De hecho, en los servicios informáticos de la DIAN, para quienes hemos trabajado con el tema de facturación electrónica, ya observamos que la facturación por contingencia desapareció. Entonces, para ser muy específicos con la respuesta a la pregunta, no se ha establecido un tiempo máximo el cual yo pueda hablar en contingencia. Claramente, lo que se debe propender es porque la operación de los usuarios no se ve afectada, ¿sí? Entonces, pues, el hecho de que normativamente no se haya especificado un tiempo de contingencia, no quiere decir que el operador tecnológico va a durar un mes en contingencia, porque eso, amén del tema normativo, lo que le va a generar a sus usuarios es un traumatismo gigantesco, que no les va a permitir facturar. Lo que sí ha determinado la normatividad es que una vez finalizada la contingencia, llámese DIAN o llámese operador tecnológico o llámese facturador electrónico, una vez finalizada esa contingencia yo tengo 48 horas como máximo para transmitir la información a la DIAN. Eso sí se ha determinado ya a nivel normativo. Y es una novedad porque en la normatividad anterior, para contingencia DIAN, cuando se solucionaba, yo tenía 48 horas, pero cuando era de facturador o del operador, tenía como un mes para poder transmitir la factura. En la resolución 42 ya dice que para tanto contingencia o inconveniente tecnológico, más bien DIAN, como inconveniente tecnológico del operador o facturador, son 48 horas después de solventada el inconveniente. Gracias. Ella dice, si me registro hoy y empiezo en noviembre, ¿tengo que iniciar a facturar en cualquier tiempo a noviembre o tengo que iniciar ahí mismo? No, dentro de los trámites DIAN hay un tema que es el registro y otro tema que es la habilitación. Ella se puede registrar hoy. Muchas empresas, por ejemplo, el 14-15 de mayo, que pensaron que los iban a sancionar por no haber hecho el tema de registro, cosa que nunca sucedió porque pues no estaba dentro de la norma. Se registraron 14-15 de mayo y eso no quiere decir que iban a empezar a facturar de inmediato. Cosa diferente es hacer el proceso de habilitación. Cuando yo ya paso la etapa de pruebas, cuando yo ya solicito mi nueva numeración en electrónica, ahí sí ya debo empezar a facturar electrónicamente. Pero de resto, si hace solamente el registro, no es necesario que empiece a facturar en este momento. Gracias, doctor. La señora Sandy Lara dice, buenas tardes. La primera fecha según calendario de la resolución dice fecha de inicio de registro y habilitación en el servicio informático electrónico de validación. ¿A qué se debe exactamente frente a la DIAN? Muy bien, era la que yo les comentaba justamente en la pregunta anterior. Resulta que para los que hemos visto el calendario en la resolución hay dos fechas. Una que es la de registro, ¿sí? Que la DIAN para todos los sectores económicos y para todos los contribuyentes es la misma, que era 15 de mayo. La otra es la de inicio en ejecución en factura electrónica. Entonces, esa fecha del 15 de mayo es más como de referencia. En su momento lo que buscó fue que todos los potenciales facturadores electrónicos, empresas, empresarios y demás, hicieran con tiempo su habilitación, su registro, ¿sí? Que tuvieran su registro oportunamente y no esperaran hasta último momento para hacer el registro. ¿Cuál es la fecha que yo realmente no me debo saltar? La segunda fecha, la de inicio en facturación electrónica, ¿sí? Esa es la fecha que yo no me debo saltar. Pero la de registro, yo puedo hacer el registro incluso un día antes. Por ejemplo, yo tengo que entrar el 4 de agosto porque soy del sector de la salud. Yo puedo hacer el registro hasta el 3 de agosto y no tengo problema.
El tema es no pasarme el 4 de agosto, tanto de registro como de inicio en facturación electrónica. Gracias, doctor. Dice la señora Claudia Patricia Londoño. Se deben facturar los intereses por mora para ventas por cuotas que puede ser de 4.000 pesos. Dice, habla de las consignaciones por 3.500 VT. ¿Estas consignaciones deben ser de la actividad o todas las consignaciones? ¿Y el VT es del año en curso o del año anterior? Bueno, lo primero que nos habla la norma es que todo lo que son obligaciones financieras no están requeridas a facturar. Entonces, por ejemplo, hablemos de una cooperativa, de un fondo de empleados, por las obligaciones financieras que contraen sus afiliados con ella, no es requerida para facturar. La segunda pregunta, perdón, ¿me la recuerdas, Carmen Saera? Dice, habla de las consignaciones por 3.500 VT. Okay. Muy bien, perfecto. Sí. Bueno, ¿qué está también exento? El tema de ganancia ocasional. Si resulta que yo soy persona natural y me gané una lotería, por decir cualquier cosa, ¿sí? Me gané una lotería o recibí una herencia o algo así que me constituya ganancia ocasional, eso está exento de considerarme facturador, ¿sí? Ya si es una actividad económica que yo hago recurrentemente y de la cual yo percibo más de 3.500 VT de ingreso, ahí sí debo ser facturado. Y la tercera, ¿me la recuerdas, por favor? Qué pena. ¿Y el VT es del año en curso o del año anterior? Bueno, como está entendida la norma, se calcula del año en curso, ¿sí? Entonces debemos calcularla con el VT del año 2020. El cálculo aproximado son 125 millones de pesos. Aproximadamente está entre 125 y 130 millones de pesos la conversión de la VT a los ingresos brutos del año anterior. Gracias, doctor. Dicen, buenas tardes, ¿los colegios son excluidos del IVA? ¿Están obligados a facturar electrónicamente? Esa pregunta me gusta mucho. ¿Qué pasa? Y lo mismo pasa con el sector de la salud. El sector de la salud también es excluido de IVA. Pero ¿qué pasa? Una cosa es ser excluido de impuesto y otra cosa es la obligación de facturar, ¿sí? Dentro de los sujetos requeridos a facturar, se incluye incluso, y perdón la redundancia, se incluye aquellos que son excluidos de impuesto, pero que deben facturar por sus ingresos o por los servicios que presta, que generalmente son afines a la profesión liberal, como es la salud, como es la educación, como son los servicios contables, los servicios legales y demás. Entonces, los colegios definitivamente son requeridos a facturar electrónicamente, ¿sí? De hecho, ellos manejan hoy un documento equivalente que se llama recibo de pago de matrícula o recibo de pago de pensiones. Esos documentos equivalentes quedaron excluidos de la definición de documento equivalente que quedó tanto en decreto 358 de 2020 como en resolución 42 de 2020. ¿Qué es lo que nos dice la norma? Documentos equivalentes excluidos del listado específico de documentos equivalentes que quedaron deben migrar a facturación electrónica. El sector de educación está requerido a más tardar empezar el 1 de octubre de este año. Bien, muchas gracias, sí, señor. La señora Olga Archila dice, varios clientes me han consultado respecto a que con la factura electrónica ya no cuentan con una firma de recibido y aceptación por parte del cliente. Ante esos procesos de cobro por incumplimiento, el asesor jurídico manifiesta que este requisito es indispensable para iniciar el respectivo proceso. ¿Qué conocimiento tiene usted al respecto? De la señora Olga también teníamos una pregunta previa, pero bueno, perfecto, la vamos a resolver en este momento. Bueno, lo primero que debo decir es que la factura electrónica tiene tanto peso legal como la factura física. Es un título o valor y tiene todo el peso legal la factura electrónica por normatividad. Ahora bien, el hecho de yo no tener un sello impreso en una hoja no me exime de mi responsabilidad. Lo primero es que si se presta el bien o el servicio, ya hay una obligatoriedad o una causación implícita, ¿sí? Pero hablemos únicamente de la factura electrónica. Lo primero que yo debo hacer al entrar en factura electrónica es tener la información depurada de mis clientes.
¿Qué información específicamente, cuál es el correo electrónico al cual debe llegar la factura? Muchas veces nos pasa que decimos, a mi cliente no le llega la factura, a mi cliente no le llega la factura. Cuando entramos a revisar, es un correo que yo tenía de hace 5 años que ya está desactualizado. ¿Sí? Entonces, lo primero es tener la información totalmente depurada. Ahora bien, yo sí debería contar con una solución que me permita llevar trazabilidad tanto del envío de la factura como de las aceptaciones y rechazos, tanto la que da la DIAN de aceptación como la que mi cliente debe dar a la factura. ¿Sí? Generalmente esto sucede a través de correo electrónico. Al cliente le va a llegar la factura a un correo electrónico y él en el cuerpo del correo electrónico, ¿sí? Amén de las diferentes soluciones que hay, va a tener la opción de aceptar o de rechazar el documento. ¿Sí? Ese es el primer elemento probatorio de que la factura se recibió y es la aceptación o el rechazo. Ahora bien, factura electrónica efectivamente nos ahorra una cantidad de procesos, de ir hasta donde el cliente, llevarle la factura, buscar al contacto, etcétera, etcétera. ¿Sí? Sin embargo, sí es sano hacer un tema de seguimiento del envío de la factura. Es sano llamar a mi cliente, oye, mira, te acabé de enviar la factura, por favor confírmame que la recibiste y acéptamela, por favor. O revísala por lo menos, si no me la vas a aceptar de inmediato. Es sano hacer ese tipo de seguimiento. Ahora bien, la factura desde su emisión en el XML, cuando ya es aceptada por la DIAN y yo tengo una trazabilidad del envío a mi cliente, se constituye en un documento totalmente válido para yo iniciar una reclamación legal. ¿Sí? De hecho, ¿qué nos van a solicitar a nosotros una empresa de cobranza o un asesor externo cuando vamos a iniciar este tipo de trámites? El XML. Importantísimo. La factura electrónica se compone de 2 archivos, uno que es el XML y otro que es el PDF. Siempre tendemos a pensar que la factura electrónica es el PDF. Realmente la factura electrónica es el XML. Si mi XML está bien construido, entregado a mi cliente con una trazabilidad, yo tengo el soporte para poder cobrar los bienes o servicios que he prestado. ¿Sí? Eso es muy importante. El XML tiene toda la validez legal y es lo que nos van a solicitar en un proceso judicial que podamos emprender. ¿Listo? Hay otro punto adicional y es que cuando la factura es entregada efectivamente a mi cliente, y yo puedo constatar esto, de que el correo electrónico, por ejemplo, fue entregado, yo como cliente tengo 72 horas para aceptar o rechazar la factura. Esto no es nuevo, esto viene de antes. Si no, la factura se puede dar por aceptada tácitamente, pero yo para eso tengo que tener primero mi XML formalmente construido, avalado por DIAN, y segundo, debo tener la trazabilidad de la entrega de la factura al cliente. Si yo tengo esos 2 componentes, con eso puedo hacer una reclamación legal. Bien, doctor, gracias. Nos dice la señora Eva Morales, ¿las personas naturales que facturan IVA hasta cuándo tienen plazo para implementarla? Bueno, ellos tienen plazo máximo hasta el 1 de noviembre. ¿Sí? Hasta el 1 de noviembre tienen plazo. ¿Cuál es la recomendación que yo siempre hago para ese sector? Tratemos de entrar antes. Una persona natural, a nosotros nos pasa. Hoy están entrando ya personas naturales en factura electrónica. La gran mayoría de los inscritos ante el RUT son personas naturales. Todos van a ingresar el 1 de noviembre como fecha máxima. Aparte de las personas naturales que entran 1 de noviembre, también va el sector del turismo, toda la parte de hotelería, bueno, todo lo que es turismo. El sector de la construcción, todo lo que es el sector de la construcción, el sector de las autopartes, también entra el 1 de noviembre. Y como si fuese poco, el sector agrícola, también entra el 1 de noviembre. Entonces, va a ser una gran cantidad de contribuyentes que van a entrar, como decía hace un rato, porque es un tema cultural, sobre la hora. Entonces, la gente sobre la hora va a estar buscando la solución y lo que sugerimos es que la gente evite las congestiones propias, dejar todo para última hora. Bien, doctor, gracias. Nosotros le damos el audio a la señora María Yasmín Pérez. Ya puede habilitar su micrófono, doctora, para hacernos la consulta. Gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes, doctora, Buenas tardes. bienvenida.
yo estuve en una conferencia la semana pasada sobre facturación y algo que me entró en duda fue, existe el sistema POS y dice que a partir del 1 de noviembre ya ese sistema va a quedar, no va a quedar vigente, que va a quedar registrada la máquina registradora por sistema POS. O sea, si yo, por ejemplo, una grande superficie que está facturando el con POS, a partir del 2 de noviembre ya no factura con esa tirilla, ¿cómo factura? Bueno, muy bien. Efectivamente, en la conversación que tuviste, la conferencia, está en lo correcto. ¿Qué es lo que pasa con el sistema POS a partir del 2 de noviembre? Que la tirilla deja de ser un documento válido para deducible de costos y gastos, ¿sí? Entonces, si yo me voy a deducir mi costo y mi gasto, esa tirilla ya no me va a servir. Ella me sirve en este momento para deducirme un costo o un gasto, pero a partir del 2 de noviembre no me va a servir. En beneficio de quienes entregan tirilla POS, está que nosotros en Colombia apenas nos estamos acostumbrando al tema de la facturación. No es como en países como México o el mismo Chile, donde ya para todo se pide factura electrónica. Nosotros vamos a llegar allá. Hasta cuando hacemos mercado, cuando vamos nos comemos una hamburguesa, vamos a pedir factura electrónica. Pero todavía no estamos tan acostumbrados, porque esto apenas empezó a masificarse. Los que ya vienen trabajando desde el año anterior son en su mayoría los grandes contribuyentes y algunos voluntarios que quisieron ingresar. Pero este año empezó la masificación en forma para todos. Entonces, muy seguramente va a existir establecimientos que después del 1 de noviembre van a seguir entregando POS. ¿Por qué? Porque sus clientes no les van a solicitar que sea un documento válido para deducirle de costos y gastos, ¿sí? Ahora, si se lo solicitan, el POS ya no va a ser válido, efectivamente. No les va a servir como deducible de costos y gastos. Entonces, hablemos, por ejemplo, de los gastos de representación de una empresa. Si yo en nombre de mi empresa me voy para Medellín a una serie de sesiones y demás, y voy a un restaurante y solicito el POS y la tirilla pues me dan, y esa tirilla yo la llevo después a mi empresa, no les va a servir, porque me van a decir, no, qué pena, esto no te sirve para deducirle costos y gastos, yo como empresa no te lo voy a aceptar. Entonces ya a mí, como empleado, me tocaría decirle a los señores del restaurante, oiga, no, por favor, emítame una facturita porque este POS no me sirve como deducible costos y gastos. A eso se refiere en la norma el tema de POS después del 2 de noviembre. Ahora, al 30 de junio del próximo año, o antes del 30 de junio, perdón, del próximo año, el POS va a tener que ser electrónico, ¿sí? Digamos que lo que va a pasar al 2 de noviembre va a ser como la antesala a la entrada del POS a un POS electrónico, que ya sea un POS que vaya reportado a la DIAN y bueno, con toda como si fuese una factura electrónica. Muchas gracias. Gracias, doctora, por su pregunta. Nos hace la consulta la doctora Egna Arteaga. Dice, buenas tardes, si no me generan el certificado de firma gratuita, ¿qué puedo hacer? Si no le generan a ella el certificado de firma gratuita, bueno, yo entiendo que está haciendo el trámite de habilitación ante la DIAN. Por lo que me está diciendo, entiendo que lo está haciendo ante la DIAN. Yo tengo dos maneras de firmar la factura, ¿sí? Esto por política de firma de la DIAN, indicada en el anexo técnico 1.7 que está en la resolución 42 de 2020. Yo puedo firmar con un certificado digital propio. Entonces, esa señora, la primera opción que tendría sería ir a comprar el certificado ante una entidad avalada por la ONAC. Ese certificado, para darle una idea, cuesta entre 300 y 900 mil pesos el año para que usted pueda firmar sus facturas. O puede buscar una alternativa de mercado en la cual el proveedor tecnológico le firme sus facturas, ¿sí? Esto es válido por política de firma de la DIAN. Yo puedo firmar las facturas o con un certificado que compre o con un certificado digital de mi proveedor tecnológico. En ese caso, ella podría buscar una alternativa que le permita que le firmen sus facturas electrónicas para no incurrir en ese gasto. Esto es totalmente válido. Esto, si ella no quisiese comprar un certificado digital, sería pues prácticamente la mejor opción. Muchas gracias, doctor. Dice la señora Claudia, las personas naturales no se fijan en el código de actividad, todas entran en noviembre 1. Sí, o sea, si en el RUT yo estoy constituido como persona natural,
En la primera casilla del RUT, sí. Deberían entrar las personas naturales 1 de noviembre. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas personas naturales, atendiendo la actividad económica y sobre todo por solicitud de sus clientes, que era lo que yo hablaba ahora con el sector salud, por ejemplo, están entrando en la medida que su código de actividad económica se lo dicta o se lo dictaría en el eventual caso. ¿Ellos qué están haciendo? Entrando en un modelo voluntario porque están entrando antes de tiempo. La verdad, me parece la mejor práctica que pueden tomar. Amén de que la norma sí les permite entrar hasta el 1 de noviembre. Gracias, doctor. El señor Carlos Piraván dice, ¿una empresa de servicios públicos domiciliarios está obligada a facturar electrónicamente? Gracias. Esa pregunta también es buena. ¿Qué pasa? La empresa de servicios públicos tiene como documento de reconocimiento de ingresos base el documento de servicios públicos, que en realidad este sí es un documento equivalente, tipificado, quedó dentro del listado de documentos equivalentes del decreto 358 y la resolución 42 de 2020. Entonces, él para su documento equivalente de servicios públicos lo puede seguir expidiendo sin problema, de manera física como lo está haciendo el día de hoy. ¿Qué pasa, por ejemplo, si es un acueducto y tiene un terreno? Hablemos de un acueducto del departamento del Huila y tiene un terreno en Pitalito y ese terreno, el acueducto se lo arrienda a los patios locales o se lo arrienda a una empresa o se lo arrienda a alguien. Resulta que ella está facturando algo diferente a sus servicios públicos. Eso sí lo debería facturar electrónicamente. Pero lo que es propiamente servicios públicos no está obligado por el momento a hacer factura electrónica. Es si tiene otros servicios adicionales. Hablemos lo mismo de una cooperativa, por ejemplo. La cooperativa hablamos ahora que por el tema de obligaciones financieras no está requerida. Una cooperativa de ahorro y crédito, un fondo de empleados, no está requerida. Pero ¿qué pasa si el señor de la cooperativa, por ingenioso, vio el tema de los 3 días sin IVA y para paliar el tema de la generación de excedentes para sus afiliados, compró electrodomésticos y empezó a venderlos en los días sin IVA o empezó a venderlos posteriormente para solventar a la misma cooperativa? Ahí está entrando en una actividad comercial por la cual sí debería facturar. Muchas gracias, doctor. Sí. La señora Olga Archila dice, ¿las personas naturales deben facturar electrónicamente así no sean responsables de IVA? Bueno, ahí viene nuevamente el tema que tocábamos anteriormente y es, yo puede que no sea responsable de IVA, pero porque los servicios que presto son excluidos. ¿Sí? Por ejemplo, el caso de un médico. Los médicos, sí, siempre que superen el tope de ingresos del año anterior o del acumulado de este año, mayores a 3.500 VT, van a ser requeridos para entrar en factura electrónica, siempre que superen ese tope de ingresos, aún como persona natural. Ahora, si es una persona natural que no supera ese tope de ingresos y que no es responsable de IVA, muy seguramente no va a ser sujeto de entrar en factura electrónica. Hablemos, por ejemplo, de un contador, hablemos de un diseñador que de pronto no superó ese tope de ingresos y no es requerido para entrar en factura electrónica. Amén de lo que yo también les he venido comentando, y es que eso tiene una connotación comercial también. Puede que yo, por ejemplo, incluso como un médico no sea obligado, pero la clínica o la EPS con la que yo trabajo quiere tener a todos sus profesionales que le prestan servicios en factura electrónica. Muy seguramente se la puede llegar a pedir. Y no lo va a obligar por normativa no lo va a obligar, pero por un tema comercial seguramente lo va a requerir. Bien, gracias, doctor. El señor Jorge Quijano también tiene la consulta. Si soy una persona natural que factura actualmente por ser responsable de IVA, pero no cumplo con los 3.500 VTs, ¿debo de todos modos pasarme a facturación electrónica? Sí, porque el tema de los 3.500 VT es uno de los requisitos. El otro es ser responsable de IVA o de impuesto al consumo. Si él hoy ya factura con IVA, sería requerido entrar en factura electrónica. Gracias, doctor. La señora Egna dice, las personas naturales de profesiones liberales no obligadas a facturar, ¿la empresa puede exigir que facture electrónicamente por tema de deducción de los costos? Bueno, hay que ver el tipo de exigencia. ¿Sí? No se puede amparar en la norma la empresa para exigirles. Sería más un tipo de obligatoriedad comercial. ¿Sí? Y es, veámoslo de esta manera, de la manera práctica. Si es un gran contribuyente el que está haciendo esta solicitud
y él tiene 5 profesionales que le prestan el mismo servicio, y hay uno que dice yo no entro y yo no entro y yo no entro a factura electrónica, él no lo puede obligar, pero puede que sí derive más servicios en los demás y que lo vaya relegando, ¿sí? Porque ahí la factura electrónica se convierte en un requisito comercial también, ¿sí? Lo mismo con la información que empiezan a solicitar, no solamente para quienes no son requeridos, sino todo el tema de envíame por favor el campo de la orden de compra, envíame por favor el campo de la orden de despacho, envíame por favor el código de contabilidad, envíame el código que yo te doy como comprador. Entonces, esto también se presta para que el modelo vaya evolucionando. En países como México, por ejemplo, hablamos que hay documentos comerciales que ya son electrónicos, ¿sí? Que no son propiamente de reporte a la entidad fiscal, pero que son electrónicos, como las adendas. Entonces, esto va a tener mucha evolución y como les digo, la idea también es no verlo dentro del mero marco fiscal, que es como lo estamos viendo. Yo sé que ahorita lo estamos viendo así, pero en algún momento vamos a notar que esto tiene unos roles adicionales al de reportar la información a la DIAN. Ya pues, para sintetizar la respuesta, normativamente no lo pueden obligar, ¿sí? No lo pueden obligar normativamente, pero comercialmente puede que le ejerzan alguna presión. Bien, doctor, gracias. Nos preguntan, ¿las propiedades horizontales para el cobro de administración deben facturar electrónicamente? Muy bien. ¿Qué pasa con las propiedades horizontales? Ellos manejan un documento equivalente. Es el documento equivalente de propiedad horizontal. La noticia es que ese documento equivalente tampoco quedó dentro del listado de los documentos equivalentes, ni de decreto 358 de 2020, ni de resolución 42 de 2020. Con lo cual también son invitados a empezar a facturar electrónicamente. Nosotros, de hecho, también ya tenemos varios usuarios de propiedades horizontales que han ido entrando en el tema de factura electrónica. Gracias, doctor. Le habilitamos el audio a la doctora Amparo Cortés. Ya puede hacer su consulta, doctora. Buenas tardes. Bueno, yo tengo varias consultas pequeñitas, pero varias. La primera, tengo un cliente que factura bajo POS, maneja unos volúmenes bastante altos, pero adicional a eso, presta otros servicios, digamos, de arrendamiento y eso. Arrienda puntas de góndola y pues para este tipo de negocios sí ya tiene que tener factura electrónica. Mi pregunta, ¿puede uno tener factura electrónica solamente para este segmento de operaciones? ¿Y La factura dejar electrónica. por aparte? Perdón, qué pena que no deje terminar la pregunta. La pregunta es, ¿puedo tener una factura sistema POS, facturación POS, y también puedo tener factura electrónica para lo que son puntas de góndola y otro tipo de servicios? Bueno, sí, efectivamente. La facturación por POS y la factura electrónica pueden convivir perfectamente. ¿Sí? Pueden convivir. ¿Qué pasa si en uno de estos clientes que facturan bajo POS en un momento determinado quiere que se le facture, o sea, necesita que esos gastos sean deducibles? Yo puedo utilizar ese sistema de facturación electrónica para facturarle lo que no le estoy facturando por POS. Tal cual. Y debes hacerlo, de hecho. Hablemos, por ejemplo, de una lavandería. Las lavanderías, por normatividad, tuvieron que haber empezado en factura electrónica el 15 de junio. ¿Sí? Sí. La mayoría de lavanderías utilizan POS, ¿sí? Por lo menos las más grandes. Utilizan el tema de POS. Y está bien, ellos pueden utilizar su POS. Pero el día que alguien les solicite factura electrónica, ellos deben tener la manera de poderle expedir una factura electrónica, efectivamente. Entonces, sí sería de hecho recomendable que entrase esta empresa en el tema de factura electrónica. Puede seguir manejando su POS para venta al detalle y tener la factura electrónica para los servicios adicionales y para cuando la gente le empieza a pedir la electrónica. Ok. El tema de la facturación electrónica en estaciones de servicio, ¿cómo está? Es muy similar, muy similar. Las estaciones de servicio son requeridas a empezar a partir del 1 de septiembre. Y funciona de una manera muy parecida. Ellos van a despachar la mayoría de los pedidos que les hacen sus clientes, sus usuarios, a través de un sistema POS, seguramente, porque es lo que van a optar la mayoría, por un sistema POS. ¿Qué es lo importante? Que también deben tener la opción de emitir factura electrónica. Por ejemplo, si yo como estación de servicio tengo un contrato con, hablemos, la empresa de carga, que me queda aquí a una cuadra, entonces la empresa confió en mí, hicimos un contrato
y yo le hago facturas mensuales, 1, 2, 5 o 10 facturas mensuales por el tanqueo de los camiones, eso yo lo debo facturar electrónicamente, ¿sí? Ya a menos de que viene la persona a hacer de 20.000, 30.000, 50.000 pesos de gasolina, eso lo puedo manejar con un POS. En el caso de tengo dudas sobre el caso de los inconvenientes tecnológicos, ¿cuál es la debida forma de solucionarlos? Bueno, cuando yo tengo inconvenientes tecnológicos, ya como les decía, la factura de contingencia no está siquiera en los servicios informáticos. ¿Cuál va a ser la numeración que yo voy a poder utilizar? La numeración de papel, ¿sí? Cuando dice numeración de papel y me han preguntado mucho, dicen, no, pero es que yo hago facturación por computador, esa de papel no me sirve. Resulta que sí, la facturación por computador, denominada como facturación por computador, y la facturación por contingencia, denominada como facturación por contingencia, ya no existen. Ahí yo debería utilizar la facturación por papel, que esa facturación la puedo hacer o bien a través de un impreso, ¿sí? Con todas las medidas de una factura, incluyendo todo lo que la factura debe tener según el estatuto tributario, o lo puedo hacer a través de sistemas por computador. También voy a poder utilizar la factura de papel en sistemas de computador. Eso lo trae la resolución 42. Entonces, yo puedo hacer mi factura, por ejemplo, digamos que yo estoy haciendo mi factura desde mi plataforma, ¿cierto? Y resulta que la DIAN entró en contingencia. Pues, ¿yo qué hago? Utilizo la facturación contingente y cuando se restablezcan los servicios de la DIAN, que ya la DIAN declare que no hay contingencia, pues yo simplemente lo que hago es entrar a procesar mi factura antes de las 48 horas siguientes para que ella llegue a la DIAN y se confirme que fue que yo emití una factura en un inconveniente tecnológico de esta manera, pero que yo la estoy subsanando con una factura electrónica dentro de las 48 horas siguientes a la solución del inconveniente tecnológico. Muchas gracias, doctor. La señora Olga nos dice, si soy persona natural y voluntariamente decido facturar electrónicamente, ¿puedo facturar sin IVA ya que no cumplo los requisitos para cambiar de responsabilidad? Sí lo puede hacer. Así, por ejemplo, lo hacen los doctores, los médicos. Ellos facturan bienes que son excluidos de IVA y ellos en sus facturas no lo hacen con IVA, ¿sí? O sea, digamos, son dos responsabilidades que no necesariamente deben ir de la mano, la de facturar y la de presentar impuesto de IVA, por ejemplo. Ella puede hacer su facturación sin problema, sin IVA, si el servicio que ella está prestando no está grabado o ella no está obligada a hacer factura con IVA. Gracias, doctor. Nos hacen acá una consulta. ¿Debo solicitar numeración de autorización para los documentos equivalentes a la factura que debo elaborar cuando adquiero bienes o servicios como no responsables? ¿Algo mencionan en la resolución 42 de 2020? Muy bien, entonces estamos hablando de una persona que no es responsable de impuesto y nos pregunta si él por una cuenta de cobro, por ejemplo, debe solicitar una numeración. Entendí la pregunta de esa manera. La respuesta sería que no es necesario. A lo que él se está refiriendo muy seguramente es al documento soporte en compras a no responsables a facturar. Y ahí cambia un poquito la ecuación. Resulta que yo como Facturo Colombia le voy a comprar los refrigerios al señor de la panadería de la esquina porque el señor hace unos refrigerios muy buenos, ¿sí? Para todo mi equipo de trabajo, yo le voy a comprar al señor, pero el señor no es responsable de facturar. Entonces, ¿yo qué es lo que voy a poder hacer? Solicitar una numeración específica, aparte de la electrónica y aparte de la de papel, que se va a llamar documento soporte en compras a no responsables de facturar. Yo le voy a pedir al señor de la panadería que él me dé un documento igual pues con sus datos, lo que él me está vendiendo y demás, pues tampoco es que no le va a solicitar nada. Lo que pasa es que yo soy quien voy a hacer la factura ante la DIAN por él, con una numeración específica. Y eso lo voy a poder hacer, ¿sí? Yo voy a poder solicitar esa numeración y si yo hago factura electrónica, con el agregado de que eso lo va a tener también que hacer electrónicamente, ¿sí? Entonces yo podría ahí solicitarle a él el soporte, pero yo soy quien hago la factura ante la DIAN con un documento soporte de compra a no obligado a facturar. Donde yo le digo a la DIAN, señores DIAN, yo le compré al señor Jorge de la panadería este número de refrigerios y pues como él no se ha obligado a facturar, yo utilizo esa numeración de documento soporte en compra a no obligado a facturar. Bien, doctor, gracias. Nos dice la señora Gladys Murcia. Tenía entendido que los que
tenían autorización por facturar POS, como es el caso de venta de ropa, no estaba obligado a facturar electrónicamente. Pero llegó una carta de la DIAN donde lo obligan a declarar. Por tanto, no sé si se deba facturar electrónicamente y si la persona que no compra no tiene y si la persona que compra, perdón, no tiene correo, ¿cómo se maneja este tema? Bueno, el tema de que yo maneje POS no me exime de facturar electrónicamente. Me explico. Yo puedo manejar hoy mi POS como lo he venido manejando, no tiene problema. Pero yo sí debo tener la manera de expedir factura electrónica si a mí un cliente me solicita factura electrónica. Si a mí un cliente me está pidiendo factura electrónica, yo debo tener la manera de expedirle una factura electrónica. Ahora, vámonos ya a la operación de un POS. ¿Cómo funciona? La mayoría de clientes me van a pedir hoy POS, ¿sí? Pero sobre todo personas naturales. Pero si llega el que me pide la factura electrónica, yo le voy a solicitar a él, dependiendo si es persona natural o jurídica, una información. Si es persona jurídica, le voy a solicitar su RUT y le voy a solicitar sus datos de contacto, ¿sí? Entonces ahí hablamos de que yo inscribo dentro de la plataforma del RUT, la información, consigno la información del RUT, consigno la información de sus datos personales, pues como correo electrónico, como su dirección y demás. Eso persona jurídica. Entonces me va a tomar el tiempo que yo me demore en crearlo en una plataforma. Si es persona natural, no responsable de IVA, pues muy seguramente, y si me pide alguna factura, pues yo simplemente lo que hago es pedirle 5 datos específicos: nombre, dirección, correo, teléfono, y el quinto se me escapa. Bueno, ya el resto es la ciudad y el país y demás, pues que esos ya los tenemos nosotros predefinidos. Pero yo le pido a esa persona 5 datos básicos y con esos 5 datos básicos ya puedo sacar una factura en nombre de él. Ahora vamos al tercer caso. ¿Qué pasa si no me dan la información? Si la persona se va y yo quiero igual hacer la factura, porque es que a mí me gusta hacer la factura, pero la persona no me dio sus datos. Yo voy a poder utilizar la inscripción consumidor final en la factura e identificarla con el número de NIT o cédula 22222222, ¿sí? ¿Eso qué va a permitir? Que yo pueda hacer la factura aún si mi cliente no se identifica. Eso va a ser, esos son los pasos previos a la migración del POS a un modelo electrónico. Pero entonces, para responder muy concisamente la pregunta, sí debes facturar electrónicamente. Debes facturar electrónicamente, de pronto no a todos tus clientes, pero sí debes tener la manera de facturar electrónicamente. Bien, doctor. De la pregunta que te hicieron hace un momento, anterior a esta me hacen la aclaración. Y es que dicen, una aclaración adicional, ¿esos documentos soportes se deben transmitir a la DIAN? Sí. Cuando yo soy facturador electrónico, sí. Entonces, hablemos nuevamente del caso de Facturo Colombia. Nosotros somos responsables ya de facturar, ya estamos facturando electrónicamente. Si yo adquiero la documentación de soporte para no obligados a facturar y yo le compro al señor Jorge de la tienda, yo voy a tener que transmitir eso electrónicamente. Ahora, si yo todavía no soy responsable porque no soy facturador electrónico, por alguna razón, pues yo la puedo solicitar y la puedo manejar físicamente. Y la tengo que reportar a la DIAN como se reporta hoy la facturación física. Bien, doctor, gracias. Dice la señora Sandy, devolviéndome una consulta anterior, cuando hayan inconvenientes tecnológicos, entiendo que mi facturación actual en papel no quedará eliminada y puedo utilizarla en esos casos en el número que vaya. Y luego la realizo electrónicamente en el número que quede, es decir, ¿serán 2 números diferentes? Bueno, ¿qué es lo que pasa con la facturación de papel? Yo efectivamente la puedo seguir utilizando. Lo que me dice la norma es que cuando se solventen los inconvenientes tecnológicos, yo debo enviar un documento electrónico que sustente que hice una facturación en papel. Esa facturación en papel, ¿yo qué es lo que recomiendo? Amén de que yo pueda tener facturas impresas para una contingencia específica, manejarlas desde mi plataforma de facturación, ¿sí? Como si fuese la facturación de contingencia. Es decir, inscribirla dentro de mi plataforma de facturación para que yo incluso en una contingencia DIAN desde mi misma plataforma pueda facturar por computador, ¿sí? Esa sería la recomendación que yo haría. ¿Qué me va a permitir eso? Llevar toda la trazabilidad de la facturación, tanto papel como electrónica, dentro de mi mismo sistema y no tener que estar con esa disonancia
de que es que yo tengo aquí un telonario y tengo aquí la de computador y la electrónica y demás. Ahora, si yo efectivamente hago una factura física porque el problema es mi plataforma, yo después sí debo reportar esa factura como electrónica, una vez solucionado el inconveniente. Bien, doctor, dice la señora Claudia. ¿Y en cualquier momento puedo pedir ese documento soporte de compra y cómo se hace? Bueno, el servicio informático ya lo tiene habilitado. ¿Qué es lo que estamos esperando? Que la DIAN nos diga a partir de cuándo ya empieza a operar y cómo. ¿Sí? Esto seguramente va a salir algún anexo técnico adicional o va a salir alguna resolución adicional que contemple ya los detalles de la operación de esta información. Pero ya de hecho la numeración está disponible en los servicios informáticos. Creo que vamos con la última consulta. A ver, el señor Jorge Quijano dice, soy una persona natural responsable de IVA que factura actualmente, pero no alcanzo a llegar al tope mínimo de ingresos para estar obligado a facturar electrónicamente. ¿Debo pasarme? Creo que don Jorge ya nos había preguntado. La respuesta es que sí. Sí, Ah, porque recordemos que no es solamente el tope de los ingresos, sino también esto tiene que ver con la responsabilidad de impuestos. Ahí sí tiene que ver el tema de la responsabilidad de impuestos. Entonces, si él es responsable de IVA en este momento y se está facturando con IVA, ya es requerido para empezar en factura electrónica. Bien, dice la señora Amparo Cortés que complementando la pregunta de ella, ¿los documentos para solucionar los problemas tecnológicos necesitan autorización? Básicamente va a ser la autorización de papel. ¿Sí? Va a ser la facturación de papel que yo voy a poder encontrar en los servicios informáticos y por supuesto que sí, debo solicitar una numeración de papel que yo voy a poder utilizar en caso de inconvenientes tecnológicos. Pero sí, por supuesto, debe llevar una numeración de la DIAN. Bueno, aquí hay otra consulta. Vamos, creo que arrancamos un poquito más de las 5, entonces también nos vamos como un poquito más de las 6, ¿verdad? Eso te iba a decir, yo no tengo problema, si quieres resolvamos las preguntas que hay. Bien, muchas gracias, doctor. Aquí dice, las entidades sin ánimo de lucro de tratamiento especial no tienen la obligación de presentar declaración de IVA y está excluido de este impuesto. ¿Está obligado a facturar electrónicamente? Pasa algo muy parecido con el tema del sector salud primero y luego educación. El tema de que yo no sea responsable de impuestos no quiere decir que no sea responsable de facturar. De hecho, dentro del calendario de obligados a facturar electrónicamente sí están especificados asociaciones y sindicatos, por ejemplo, y algunas entidades sin ánimo de lucro. Entonces, claramente hay que ver la naturaleza de esa asociación. Hace unos días me llegó una consulta de una asociación en el norte del Tolima, y ellos pues básicamente es una asociación que le lleva el acueducto a la gente y sus montos de ingresos del año anterior eran como de 40 millones de pesos. En ese caso, ellos no eran requeridos por el monto de ingresos y no eran requeridos por ninguna otra condición para ser facturador electrónico. Pero si ya tenemos una fundación que mueve mucho más dinero, incluso hay algunas que tienen colegios, muy posiblemente sí. Gracias. El señor Ever nos dice, las facturas por exportación de bienes o servicios y las facturas emitidas en virtud de un contrato de mandato requieren una numeración especial o el rango de facturación es único. No, el rango de facturación es único, pero importantísimo, y me van a disculpar, aquí tuve No, quedaste silenciado. qué pena, ya. No, gracias. Decía que es un rango único. El rango de factura electrónica es único si yo voy a hacer factura de exportación, compra y venta o mandato. Incluso hay más tipos de facturación. Entonces ahí, para decirle al señor Ever, es un único rango de facturación. Lo que yo sí debo tener es una plataforma que me permita cumplir con esos tipos de facturación. Porque es que cuando empezamos a hablar de esos tipos de facturación ya empezamos a ver otro tipo de temas de índole comercial, información adicional que los clientes me van a pedir, por ejemplo, que yo tengo que empezar a reportar a la factura que yo tengo el día de hoy y que como yo ya no la estoy haciendo en papel, ya me empieza a enredar un poquito. Eso ni hablar, por ejemplo, en el mismo sector salud, toda la parte de lo que ellos tienen de copagos, las glosas, ellos tienen un tema de RIPS, son temas que empiezan a adicionarse a la facturación y que empiezan a
no acomplejarla ni hacerla más difícil, sino que la empiezan a complementar. Ni que hablar, por ejemplo, del sector de la construcción, del sector hotelero. Pues digamos que esta pregunta me lleva a hablar de eso. Y que tengamos presente, la factura que yo le hago a un hotel, por ejemplo, no es la misma, o que hace un hotel, perdón, no es la misma factura que hace una empresa comercial, una distribuidora, por ejemplo. Son totalmente diferentes. Entonces, los invito a pensar en eso también y ver la factura un poquito más allá del modelo fiscal. Gracias. La señora Ángela dice, cuando llega la factura al correo del proveedor, dice confirmar, aceptar o rechazar. ¿Qué pasa si no se da ninguna de las anteriores? ¿Por qué cobran las facturas paquetes si todo es por correo electrónico? Bueno, entonces la primera respuesta es, recuerda que nosotros tenemos el tema de la aceptación tácita. Si el cliente recibe la factura efectivamente y dentro de las 72 horas él no ni acepta ni rechaza, la factura se puede dar por aceptada tácitamente. Ahora, eso es un tema, si se quiere, un poquito más comercial, porque yo puedo tener un cliente con el que llevo trabajando toda la vida, ¿sí? Y mi cliente de pronto se le olvidó. Entonces, él al quinto, séptimo, décimo día, hablamos y dice, ay, carajo, ¿verdad que a mí se me olvidó? No, venga, yo de una vez le acepto eso. Eso es un tema más comercial. Ahora, con una empresa que definitivamente me quiera desconocer una deuda, si yo tengo mi XML, como decía hace un rato, formalmente emitido, aceptado por la DIAN, y tengo trazabilidad de que la factura la recibió mi cliente, ahí yo puedo empezar una querella donde yo le puedo aplicar una aceptación tácita, porque él dentro de las 72 horas de recibida la factura, no me la aceptó ni me la rechazó. Esa es la primera respuesta, ¿sí? La segunda, ¿por qué se cobra por paquetes? Bueno, y me complementas por favor la pregunta, qué pena es que me quedó ahí como en la segunda parte en el aire. No, esa era que por qué cobran los paquetes. Ya la había cerrado, doctor. A ver, No, la no te preocupes, buscamos tranquila. muy pronto. Pero digamos que nos quedamos con la idea, ¿por qué se cobra la facturación por paquetes si eso se hace por internet? Sí, exacto. Resulta que el hecho de hacer una factura, ¿sí? Yo entro y la hago. Cuando le doy el enter para que ella se vaya a la DIAN, después vuelva y después se vaya a mi cliente, tiene un procesamiento. Cada documento tiene un procesamiento. Por eso es que muchas veces, soluciones como en las que nos incluimos, tenemos cobro por paquetes. ¿Sí? Con el agregado que, por ejemplo, dentro de la solución que nosotros tenemos, se le facilita al usuario adquirir lo que realmente necesita. Entonces, por ejemplo, ahí no entramos a decirle, no, cómprame 50, 100 facturas mensuales, así te gastes 10, sino no, tú compras lo que necesitas, estimando para un tiempo, y cuando te termines, pues compras otra vez, y si no necesitas, pues no compras más, ¿sí? Pero entonces la respuesta concisa es, se cobra por transacción, se cobra por paquete, porque es el derecho al procesamiento de cada documento. Ese documento, una vez yo le doy enter, él va a ir a la DIAN, va a volver, después va a ir a donde el cliente, eso tiene un gasto en certificado digital, eso tiene un gasto en el correo electrónico, tiene un gasto en procesamiento, tiene un gasto en almacenamiento, tiene una cantidad de variables que vienen ahí después implícitas en el procesamiento de la factura, ¿sí? Por eso es que se cobra por transacción. Muchas gracias, doctor. Ya te hago las dos últimas y nos vamos a descansar. Dice la señora Sandy, ¿los servicios prestados al exterior exentos de IVA también están obligados a facturarse electrónicamente? Sí, 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 digamos, no es como tal una factura de exportación, porque digamos que no estamos haciendo una exportación de un bien, pero eso sí debe reconocerse dentro de la facturación porque está dentro de los ingresos que yo reconozco en el país. Entonces debe generarse facturación por eso. Gracias, doctor. Y la última. La señora Claudia nos dice, ¿cómo funciona el cambio de proveedor tecnológico y qué se debe tener en cuenta? Bueno, eso es un tema que tiene mucho tabú. Entonces, he escuchado que uno tiene que estarse un año con el proveedor tecnológico, que uno tiene que tener una exclusividad o algo así. La verdad es que no hay nada más lejano a la realidad. Uno puede cambiar de solución las veces que quiera. Uno puede tener varias soluciones paralelas trabajando, ¿sí? Los servicios informáticos de la DIAN permiten que, por ejemplo, yo tenga la solución, que yo tenga un desarrollo propio y resulta que es que para un punto de mi facturación yo compro un paquete de facturas. Eso lo permite.
o que yo tenga un proveedor tecnológico y tenga otro proveedor tecnológico, también me lo permite hacer. Eso no tiene ningún inconveniente, lo puedo realizar. ¿Que cuánto se demora eso? La verdad es que esto es súper rápido. Eso, la verdad, nosotros lo hemos hecho. Hemos tenido la oportunidad de hacer ese tipo de migraciones. Es tan sencillo como entrar al servicio informático de la DIAN, darle una canequita a la solución que tengo actualmente, sea cual sea, y entrar y asociar la otra. Nos demoramos 5 minutos el caso haciendo esto. En ocasiones, cuando queremos trabajar con 2 o 3 soluciones de manera simultánea, de pronto a tener en cuenta tener una numeración adicional. Sí, es lo que muchas veces nos solicita, tener una numeración adicional, porque con una sola numeración, sí, lo que no hemos podido lograr es trabajar 2 o 3 soluciones. Lo que nos solicitan es tener una numeración adicional, pero yo puedo facturar con las 2 numeraciones sin problema. Bien, doctor, muchas gracias. Creo que entonces cumplimos nuevamente con otra sesión de nuestro Accounter Te Responde. Gracias, doctor, por aceptarnos la invitación y a todos por acompañarnos. Yo les recuerdo que mañana, jueves y el viernes tenemos nuestro taller. Es el seminario taller Procedimiento Tributario y Régimen Sancionatorio. Es de 2 de la tarde a 6 con el doctor César Anzola, para quienes no se han inscrito, entonces los invito especialmente. Y la otra semana ya también nos volveremos a ver en un seminario gratuito con el doctor Juan Carlos Vargas. Ya casi nos vemos nuevamente, doctor. Casi, creo que son menos de como 15 días, creo. Eso, más bien. 22 de julio, ¿no? Estamos agendados para volvernos a ver. Vamos a hablar un poquito del tema sector salud. Entonces, que es el próximo sector que viene, pero no solamente vamos a hablar de salud. Vamos a hablar de los 2 sectores que ya pasaron y vamos a hablar de las otras actividades que vienen para el 4 de agosto, porque vienen más actividades aparte del sector salud. Entonces, cordialmente invitados a ese seminario. Claro que sí, les recuerdo, con el doctor nos vemos entonces para este tema el miércoles 22 de julio de 9 de la mañana a 1. Perfecto. Así es. Muchas gracias para todos nuevamente por aceptarnos la invitación a estos espacios. Los creamos especialmente para nuestros afiliados, para que continúen con nosotros. Gracias por la fidelidad, por seguir contando con nosotros. Así también contamos con ustedes. Doctor, muchas gracias. Que tengas feliz tarde. Y para todos, feliz tarde. Que tengan feliz descanso. Una feliz tarde para todos. Muchas gracias por haber participado de este ejercicio, a Accounter por la invitación, y estamos pendientes para un próximo evento. Bien, bueno, doctor, muchas gracias. Ahí ya te perdimos en video. Ok, te hemos perdido en video. Muchas gracias para todos. Que descanse. Una feliz tarde para todos, que estén muy bien. Bien, hasta luego. Gracias. Luego.